Gracias a Dios que podemos estar acá. Y mi intención era no seguir con la cuarentena, pero del último mensaje que yo traje, lamentablemente no pude terminarlo todo. Entonces, ustedes escucharon, ¿no? ¿Lo escucharon? ¿Faltó algo? ¿Faltó algo del mensaje? Ya me di cuenta que no escucharon, quizás, o no se acuerdan. Yo hablé de 2 cuarentenas de David y no me dio tiempo, solo podía hablar de una. Y para no hacerla por menos, entonces la verdad que quise completarla trayéndola hoy para abordar un personaje que creo que es el único en la Biblia que es llamado según el corazón de Dios. Y no fue ningún hombre, no fue ningún profeta, no fue ni un rey, no fue nadie, no fue ni un familiar de él que le puso ese nombre. Fue simplemente Dios que lo llamó y le dijo a Samuel: vaya, ya elegí un rey según mi corazón. Y bueno, es muy importante también entender que ese hombre que Dios lo llamó según su corazón, que nosotros podamos ver su vida. Y el fin de esas cuarentenas que nosotros estuvimos y todavía estamos, y estoy seguro que hay unos van a seguir por cuarentena por toda la vida. Cuarentenas de ceguera, de indiferencia, de apatía, de orbitando. Sí, si nunca vieron, va a haber muchos cristianos orbitando en cuarentena de órbitas, que nunca se aterrizan, que nunca comprendan, que nunca entiendan el mensaje pleno, real del Evangelio de Cristo. Y por eso me pareció sentí un gran deseo, la verdad que no iba a traerlo, pero sentí un gran deseo de Dios de traer. Porque hablar solo de esta primera cuarentena de David, dejar una gran falla, un incumplimiento de su vida que hablará mucho a nuestras vidas. Y creo que esa segunda cuarentena, porque fue así que yo dije en el principio del video de la semana pasada, que David tuvo 2 cuarentenas. No me dio el tiempo de hablar a no ser de una. Y bueno, y esta tuvo que achicarla porque si no, no iba a dar. Pero ya conocemos la historia de David. Sabemos que prácticamente 1 libro y medio narra su historia, que es primero y segundo Samuel, que antiguamente eran solo un solo libro, después lo dividieron para facilitar más la lectura. Pero un pequeño repaso sobre la cuarentena, la segunda cuarentena de David, refrescándoles la memoria, ya que no se recuerdan que yo había hablado de 2 cuarentenas de David. Vemos que en la primera cuarentena de David fue una cuarentena inesperada, sorpresiva. No había mínimo vestigio de que David iba a entrar en una cuarentena. Cuarentena que duró, según los estudiosos, vamos a ponerlo, 10 años. Unos dicen 7, 8, 9, 10, pero ponele 8 años. Una cuarentena de David que duró 8 años. Fue una cuarentena donde David solo demostró en su vida, solo podemos ver en David un hombre que mostró valor, lealtad, fidelidad, tanto a Dios como a su padre, a lo cual le cuidaba sus ovejitas. Era celoso, arriesgó su vida quien lee la historia sabe, por las ovejitas, enfrentando león y oso. Y estoy seguro que más que por las ovejitas,
lo hizo por su padre. Era el hombre. Arriesgó su propia vida viendo todo el ejército de Saúl temeroso delante de Goliat. Todo el ejército estaba temeroso mediante un hombre gigante que según las mediciones era un hombre casi de 3 metros. Pero él, David, en el nombre de Jehová, lo mató, le cortó la cabeza, le llevó a Saúl. Estaba plenamente al servicio de Saúl. Estaba plenamente. Lo llamaron allí primero porque Dios había rechazado a Saúl y un espíritu malo de parte de Dios había venido encima de Saúl. Que si fuera hoy en esta época, por más que hubiera reprendido, Saúl no hubiera sido liberto porque Dios ya había desistido, denegado la vida de Saúl por su rebelión. Y David allí estaba con su arca. Antes de cualquier cosa, David sirvió a Saúl con su arca. Casi 10 años, casi 8 años, Saúl cazaba a David, que huía de él por montones de lugares, tanto en la tierra de Israel como en la tierra de Filistea, tanto en la tierra de Gad, tanto que en Moab, por toda parte, por Edom, por toda parte David huía de Saúl contra nada. Y lo cazaba, David mismo dijo, lo cazaba como perro muerto y como pulga, así. Lo precioso que en toda esa primera cuarentena, todo lo que David hacía, la decisión que David tomaba, pedía el consejo de Dios. Todo. David estaba acompañado con el profeta de Dios, Abiatar, y allí en todo David consultaba. Lo precioso que no solo consultaba, sino pedía detalles. Decía, voy contra los filisteos, y Dios le decía, vaya. Pero no vaya por el frente, vaya por atrás. Hoy nosotros como cristianos creemos que esto cambió. Escuche, hermano querido, si tú crees que Dios cambió hoy, vuelva a convertirte o lea la Biblia con otros lentes. Dios sigue el mismo. Dios sigue hablando a los corazones de su pueblo. Dios sigue manifestando a su pueblo. Dios, el que servimos, es un Dios vivo. No es un Dios apático. Dios no es ahora, no fue a las 9:45 que prendimos a Dios. ¿Ustedes saben cuál es mi mayor consuelo con Dios? Que de años había cosas que Dios me había dicho, hoy la entendí. Y fue el consuelo de poder soportar y entender lo que Dios hizo. Y no voy a entrar en detalles para no traer el enfoque en mí, porque acá el enfoque no es la persona, sino Dios, su palabra, su evangelio. De años, en el 96 Dios me mostró algo, yo no lo entendí. Pero fue el mayor consuelo que yo pude tener de que Dios escribe la historia, escribe el final, cuando ya arranca con el principio. David, en todos sus caminos, pedía el consejo de Dios. No solo el consejo de Dios, sino la forma de Dios. Por eso, ojalá que podamos entender que nuestro evangelio es un evangelio que vivifica más la gracia y la vida de Dios en nosotros. Y si el evangelio de Cristo está siendo un evangelio apático, estático, hermano, revise bien tu relación con Dios. Revise si no es una relación tibia, fría, simplemente nominal. Y vuelva a buscar a Dios. Lee la Biblia, vuelva a buscar a Dios como los hombres de Dios buscaron a Dios. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. En toda esa cacería que Saúl hizo de David, David nunca atribuyó esto a la mala suerte, ni a Satanás, ni a espíritus malignos.
ni a nada, ni a nada. Siempre permaneció firme en Dios y termina el libro de Primera de Samuel con una frase tremenda que a pesar de la angustia, del dolor, del sufrimiento de David pasó, la Biblia termina en 1 Samuel 36 diciendo así: mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Así termina la primera cuarentena de David. Así termina. David en toda su lucha, su persecución, su sufrimiento, su incerteza, se fortalecía en Jehová su Dios. Arrancamos con la segunda cuarentena. Cuando Saúl muere en la guerra con sus hijos delante de los filisteos, David supo por un hombre, no vamos a entrar en los pequeños detalles, pero David lo lloró, tremendo el corazón de este hombre, lo lloró, lo lamentó, dijo palabras preciosas de alguien que lo cazaba como una pulga. Ese es el valor. Por eso Dios lo llamó según su corazón, porque tenía características David tremenda que realmente mostraban el gran valor. Pero ahora vamos a hablar del otro David, de la otra cuarentena de David. Después de todo esto, David llega a lo de tribu de Judá y lo ascienden, lo llaman para que fuera rey sobre ellos. Y se torna rey sobre la tribu de Judá primero. Y por supuesto estoy haciendo un resumen, pero maravilloso. Se vuelven a la segunda de Samuel en la leen. Si la leen, ojalá que esa cuarentena de 3 meses te hizo leer, gastar tiempo, familiarizarte con la Biblia y abrir tu visión, tu mente hacia lo alto, para que tú, hacia lo terrenal, tu vida sea diferente. Porque si no, hermano, lamento decirte, necesitas un revivir de Dios en tu vida. Si en esta cuarentena que estábamos aislados no gastaste tiempo al estudio de la palabra, a la oración, a tu nutrir interiormente, hermano. Y voy a abrir paréntesis. ¿Sabe qué? Y esa cuarentena, escucho muchos pastores que dicen: esa cuarentena, después de esa cuarentena las iglesias van a llenar. Mira, hermano, vas a llenar de mucha gente que no quiere saber de Dios. Pero ¿sabe qué? Vas a esvaciar de mucha gente que ahora ya está acostumbrada de vivir sin Dios. Están acostumbradas. Ahora con esas cuarentenas muchos cristianos dicen: bueno, está bárbaro, la verdad estoy bárbaro, ahí me levanto, Padre nuestro que estás en los cielos, y estoy bien con esto. Pero hermano, ojalá que Dios puede despertar nuestro corazón a vivir esta vida real con Él. Terminó la lucha. David asume el trono. Terminó su lucha. Su perseguidor Saúl ha muerto. Fue levantado rey por la tribu de Judá. Reinó 7 años en Hebrón, a donde Dios le dijo: no, vaya a la tierra de Israel, quédate en Hebrón. David se fue, reinó 7 años en Hebrón. Y después, con mucha sabiduría, humildad, dependencia de Dios, según la dirección de Dios, pudo conquistar todo el reino de Israel. Todo el reino. Las 12 tribus de Israel aceptó y quiso David como rey absoluto sobre ellos. Y no solo eso, sino David tomó la ciudad de Jerusalén de los jebuseos, que eran residentes de Jerusalén, y la transformó en su fortaleza y la llamó a partir de ahí la ciudad de David. Y eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 5. Por eso que cuando el ángel apareció a los pastores en el Nuevo Testamento, en Lucas creo capítulo 2, le dijo: os he nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A partir de ahí y por siempre, Jerusalén será
la ciudad de David. David expandió su dominio, extendió su dominio por toda parte, derrotó a los filisteos, los desbarató, los sometió a él, derrotó a los moabitas, los puso tributos y les puso sus límites, conquistó a Soba, que es hoy la actual Siria, derrotó a los amonitas, a los amalecitas, a los de Edom. Todos fueron siervos de David pagándole tributo. Poneme el mapa. En todas las guerras David salía con su ejército y siempre consultaba a Dios, y conforme lo que Dios le decía, David obedecía. Y por eso 2 Samuel 8:14 dice así, un versículo que se repitió varias veces. Decía así: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por donde quiera que fue. Una y otra vez. Para que tengan ideas, ese fue el reino de Saúl. Ese fue el reino de Saúl. Acá era Filistea, acá era Moab, acá era Edom, acá estaba Siria. Ustedes saben, David, cuando llega David, conquista todo. David conquista todo. Acá Filistea quedó bajo su dominio pagándole tributo. Edom acá, que actual Jordania, también quedó bajo su dominio pagándole tributo. Moab, que es hoy Arabia Saudita, y ahí ustedes van a entender que esas mismas naciones que eran enemigas hace 3000 años, siguen siendo enemigas hoy de la nación de Israel. Conquistó a Siria, y bueno, y todo su dominio, todo eso era dominio de David. ¿Cómo lo consiguió? Por eso acá lo quieren apagar. ¿Cómo lo hizo David? Dice la Biblia claramente, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fuera. Por donde quiera. Y todo fue marcado, si ustedes lo leen, exactamente David consultando a Jehová, y Jehová le contestaba. En este auge de gloria y de muchas conquistas, empieza la segunda cuarentena de David. Ahora, ¿de qué se trata esa segunda cuarentena de David? Se trata, hermanos, de su lucha, de su aislamiento que su propio corazón le causó, a pesar de ser el hombre según el corazón de Dios. Ya no es David, ya no es Saúl, ya no son los enemigos de afuera, ya no son los filisteos, ni los edonitas, ni los asirios, sino su propio corazón lo llevó a tener esta segunda y terrible cuarentena. El primer golpe que vino a David fue en 2 de Samuel capítulo 6, después lo leen. Como todos sabemos la historia, cuando los hijos de Elí, Ofni y Fines, fueron a la guerra, quedaron desgraciados delante de los ojos de Dios, y Dios mismo dijo que iba a matarlos. Ellos perdieron el arca, pidieron llamar al arca que esté con ellos, y aunque el arca de Dios, que representaba a Dios, estuvo con ellos, perdieron el arca, y el arca quedó con los filisteos, y después no pudieron quedar con los filisteos, la mandaron, la pusieron encima de un buey y la devolvieron a Israel, en la casa de Abinadab. David, después que ya está establecido su reino, dominando sobre toda la nación de Israel, quiso traer el arca de Dios hacia Jerusalén. Con toda esa buena intención, hizo un coche nuevo, caballos nuevos, bueyes nuevos, que no habían usados, y fueron casi con todo su ejército a casa de Abinadab para traer el arca de Jehová a Jerusalén. Cuando fue trayéndola a Jerusalén, el arca, los bueyes tropiezan, y el arca se mueve, y Usa, hijo de Abinadab, fue a agarrar el arca para detenerla, para no caer, y Dios lo fulminó en el momento. Y mientras que el arca venía, David y sus hombres danzaban y adoraban a Dios frente al arca.
David se entristece profundamente y le cae un gran temor sobre él. Y el arca fue llevada a la casa de Obed-edom, donde permaneció por 3 meses. 3 meses. Bueno, aquí nos surge la primera lección en nuestra historia. Porque de esa cuarentena de David sacamos lecciones para nuestras vidas. Esta es la intención que el Espíritu Santo nos dio, la palabra de Él. Entonces la primera lección que aprendemos es que el hombre que consultaba a Dios en todas sus huidas por 10 años de Saúl, ahora estando en el palacio, reinando encima de 3,000 soldados de guerra, con todo un dominio que nosotros vimos, no preguntó a Dios ahora cómo administrar las cosas santas que Dios mismo había establecido. Actuó neciamente, sin consultar a Dios y sin ninguna intención de hacerlo a su manera. Pero aquí nos surge otra lección, otra gran lección para nosotros. Y que Dios nos toca el timbre hoy para que escuchamos que toda buena intención, si es contraria a la palabra de Dios, para Dios es reprobada. Entienda. Toda buena intención, por más que tú hagas, si tocas, si predicas, si hagas lo que hagas, si no es conforme al querer de Dios, es reprobado por Dios. ¿Sabe cuál es la desgracia de la iglesia moderna? Manipulando a Dios a mi manera. Le pongo el adjetivo lo que a mí me gusta. Y seguimos caminando con esto. Qué precioso que pasaba esto en el Antiguo Testamento, que las cosas se veían exteriormente. Porque en el Nuevo Testamento Dios no actúa de esta forma. En el Nuevo Testamento hay abundante gracia, pero el actuar de Dios es totalmente diferente. Pero esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Nos queda para que podamos comprender y cuidar y velar por nuestra vida interior, que no es más que Dios no actúa de esta forma. Dios no actúa de esta forma. Hay mayor gracia. La iglesia ha recibido la gracia más abundante del cielo. Jesús mismo le dijo de Juan el Bautista: mira, es el mayor de los profetas, pero el menor en el reino de Dios es mayor que él. En Cristo Jesús, Dios derramó toda su gracia sobre los seres humanos. Toda. Por eso tú y yo tenemos mucho más responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos fue dado el Espíritu de Dios hoy que tú puedes comprender. No lo comprendas porque no lo buscas. No lo entiendas porque tenés mucho divertimiento. No te cambia la vida porque tú has hecho Dios compartícipe de montones de otra porquería de esta vida. Junto. Has puesto Dios ahí junto. Entonces David no entendía. No consultó a Dios. Dios, ¿cómo debo traer el arca a Jerusalén? David violó la ley de Dios, que está en Números capítulo 4, que Dios decía que solamente los levitas, los sacerdotes, encima de sus hombros, y los hijos de Coat, tienen que traer el arca encima de sus hombros hacia Jerusalén. David, con buenas intenciones, tráeme los mejores bueyes, el coche nuevo, lo decoró con lo de mejor. Muy buena intención, pero reprobado por Dios. ¿Cuántos y cuántos están en esta misma condición? Muy buenas intenciones, planos de buenas intenciones, hechos de buenas intenciones, pero reprobados por Dios. Por eso, todo lo que haces, hermano, ¿sabe? No importa en qué camino andas, no importa por qué terreno caminas, ¿sabe? Por tanto que tenga la aval de la palabra de Dios, esté
satisfecho delante de Dios. Porque esto es lo que vale. Y no solo un pasaje de la palabra de Dios, sino la suma de la palabra de Dios. Esto es lo que va a fortalecer, nutrir, cimentar tu vida en este mundo mientras que tú vivas. Esto es lo que va a cimentar. Por eso Pablo nos suplica. Sí, Pablo nos suplica en Romanos 12. Os ruego. Es decir, profundo de mi ser, hermanos, te lo suplico por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no es, por más que tú hagas, hermanos, no vale nada. No vale nada. Ustedes saben que el día que el Señor nos llama, o el día que el Señor se presenta, usted sabe que un montón de gente que va a traer al Señor, un montón de heno, volúmenes, porque el heno, volumen. ¿Y sabe qué? No vale nada. No vale nada. Montones van a traer hojarasca, volúmenes, wow, volúmenes. Oh, yo te abro un depósito lleno de hojarasca, qué tremendo. Pero no vale nada. Con un fosforito, en 10 minutos termina todo. Pero un diamante puede ocupar tu bolsito más chiquito y sobra espacio. Haga que tu vida sea un diamante, hermano. No junte paja, ni hojarasca, tampoco madera. Haga que tu vida sea plata, oro, piedras preciosas, porque sabe que eso es lo que va a valer. Eso es lo que va a permanecer cuando el fuego es tocado tu vida. Eso es lo que va. Y Pablo dijo, por fuego será probado. Por fuego será probado. No cree que todo el fuego no va a te tocar. De alguna forma va a te tocar. Si sos hijo de Dios, tranquilo, que el fuego va a te tocar. Ahora, ¿qué va a dejar atrás del fuego? Ojalá Dios que sea metales preciosos. Metales incambiables, duraderos. Ojalá que sea esto. En otras palabras, lo que está diciendo acá para nosotros el pasaje de David es que muchos hermanos eligen servir a Dios de la manera más fácil. Es decir, llevar el arca encima de los carros es más fácil que 4 hombres cargarla, y eran kilómetros y kilómetros, no era media cuadra, eran kilómetros y kilómetros, y tenían que llevarla encima de los hombros. Entonces, claro, es mucho más fácil llevar a Dios en la forma más fácil. No sé si me entienden, ¿no? Lo que estoy hablando. ¿Me entienden el sentido a qué estoy hablando? David lo hizo neciamente, pero la lección que nos queda, que muchos hoy hacen lo mismo. Eligen la forma más fácil, menos dolorosa, menos cansativa, que me exige menos. Esto, lamentablemente, el cristianismo de la actualidad, que es predicado en montones de púlpitos, donde tú sos el centro, donde nada tiene que incomodarte, donde las palabras solo tienen que ser suaves porque me importa la cantidad, hermanos. Vuelvo a decirlos, que tengamos que ser 10 personas en este lugar, pero que entendamos lo que es el Evangelio. Bendigo a Dios por eso. Nuestro objetivo nunca fue números. ¿Sabe qué fue? Nuestro objetivo es ser ovejas, que entiendan, que comprendan, que vivan el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a vivir juntos. Ahí sí vamos a tener comunión. Ahí sí vamos a realmente sentir la fortaleza de caminar juntos, de peregrinar juntos, de ir juntos a un lugar, de caminar con una mentalidad, con un GPS, sabiendo hacia dónde estamos yendo. Eso sí, vale la pena. Muchos hermanos de los actuales cristianos quieren vivir una vida cristiana así, sin dolor, sin molestia, sin ninguna dificultad. Dios nos está llevando adentro. Su palabra no es la guía. Su palabra no es, como dijo Jeremías, un martillo que golpea mi corazón. Lo que dijo Jeremías. No es mi palabra como martillo. ¿A dónde golpea ese martillo? Adentro. Adentro.
¿Qué rompe? ¿Qué quiere romper ese martillo? Las fortalezas que tengo. Los designios de mi propio corazón. La forma suave de querer vivir la vida cristiana. Lamentablemente, hermanos, Usa murió físicamente al tocar. Pero Dios hizo una lección. La muerte para Dios no es como tú y yo la vemos. Entienda, la muerte para ti es algo terrible porque no entiendes a Dios, porque no has comprendido a Dios. La muerte y la vida para Dios son lo mismos. Y si tú estás creciendo y viviendo con Dios, la muerte y la vida en Cristo, en la cruz, ya cambió totalmente la visión. La vida ya tiene otra forma de vivir y la muerte ya tiene otra forma de ver. ¿Por qué? Porque la cruz la cambió a toda. La cruz cambió la vida y la cruz cambió la muerte. Y muchos, Usa murió físicamente, muchos están muriendo interiormente. ¿Por qué? Porque están llevando a Dios a su manera, en la manera más fácil que le da la gana. Han muerto no por tocar el arca, sino por no tocar a Dios. Muchos están muriendo no porque tocaron el arca como Usa, sino porque no tocan a Dios. Tocan la religión. Tocan la religión, tocan los ritos. Que si hoy te sentiste mejor, que hoy me siento mejor porque fui a la iglesia, hermano, vuelva a revisar. Tú sois la iglesia, hoy estamos contentos acá porque estamos juntos adorando a Dios. Como familia, como cuerpo. Pero sabes, si te levantaste a las 7 y no allí empezó tu adoración a Dios, hermano, revise tu cristianismo. Si te levantaste temprano, hermano, Dios está a toda parte. Por eso, Usa murió por tocar el arca. Muchos están muriendo, hermano, solo por tocar lunes, miércoles, domingo, de tal hora a tal hora, y nada más. No están tocando a Dios. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan. Que te conozcan a ti, por único Dios verdadero. Relación íntima. Comparada a la relación sexual entre el esposo y la esposa. Esa es la palabra, te conozcan. Y ahí esto que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, por el único Dios verdadero. No que vengan todas las reuniones, que compran Biblias, que hacen obras, no, todas esas son buenas. Pero si no estás conociendo a Dios íntimamente, hermano, lamento decirte, estás muriendo como Usa. Solo que Usa murió inmediatamente físicamente, tú estás muriendo quizás lentamente. David aprende la lección. Trae el arca a Jerusalén después, por supuesto, encima de los hombros. Tiene todo a su alrededor bajo dominio. Ya no hay luchas, ya no hay aprietos. Hay abundancia de riqueza por toda parte. Tiene un gran ejército, tremendo ejército que la Biblia lo menciona. Pero también le da lujo a su corazón de sacar unas vacaciones. En la época, a pesar ya está totalmente reinando, dominando, rico, montones de ejército, le da la gana de llevar unas vacaciones. Saca vacaciones por su propia cuenta, pero a partir de este día su vida nunca más se tornó la misma. A partir de este día que David resolvió sacar vacaciones, su vida nunca más se tornó la misma. Entra en una cuarentena, escuche, de pecado, de confusión, de ceguera, de reprensión, de dolor, de impotencia, de amargura, de decepciones, de traiciones, entre otros males que le sucedieron a David. Nunca más, leia 2 Samuel, vas a ver, nunca más David volvió a ser lo que era. Y vemos cómo todo surgió. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo, escuche, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿qué hizo David? Sacó vacaciones, quedó en Jerusalén.
Así. Y la Biblia y el Espíritu Santo lo escribió así exactamente para hacernos entender que el lugar de David era para estar frente a sus ejércitos en la guerra. En el tiempo que los reyes iban a la guerra, David sacó vacaciones para estar en Cancún. Y sucedió un día en estas vacaciones, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrazo de la casa real. Y le pasó lo mismo que le pasó a Eva. Vio desde el terrazo una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que era la mujer de uno de sus valientes, Urías el Eteo. Envió David mensajeros, como dijo el propio David en Salmos, un abismo llama otro abismo. Y la tomó y vino a él y él durmió con ella, luego se purificó de su inmundicia y se volvió a casa y concibió la mujer y mandó decirle: reycito, estoy embarazada de ti. ¿Qué hizo David? Estoy, por supuesto, resumiendo. David adulteró teniendo decenas de mujeres y concubinas. Embarazó a la mujer y manda a traer a su esposo. Manda a traer a Urías de la guerra. Digo: mira, muchacho, ¿cómo está? ¿Todo bien? Vaya a tu casa, mira, yo la verdad nunca te di vacaciones, y ya que yo estoy de vacaciones, vaya a estar como tu mujer. Y David ya tenía en su mente, bueno, él va a su casa, se duerme con su mujer, pronto. Ya el hijo ya tiene un padre, seguro yo me libré. Así hacemos, así muchos de nosotros hacemos, creemos que por tanto que yo le paso atrás a Ezequiel, o por tanto que yo salgo del aprieto con Gabriel, o por tanto que a Dios ya pasó. Por eso nos engañamos a nosotros mismos. Somos los únicos criaturas que nos engañamos a nosotros mismos. Ni un animal irracional hace esto. Nosotros que somos a la imagen de Dios, por causa de la desgracia del pecado, eso es lo que hacemos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y creemos que quedamos totalmente ilesos. Pero Dios es maravilloso, que Dios le dijo, Urías dijo: no, ¿cómo voy a ir a la casa de mi mujer? No, ni loco. El ejército de Jehová está en guerra. Y yo voy a ir a... No, Dios ya estaba hablándole a David y David no entendió. ¿No? Así como Dios muchas veces está te hablando y no comprende. Y muchos solo quieren escuchar a Dios cuando dice: sí, dice el Señor, Taramakazuka, sí, mira a mi siervo. Y por supuesto, cosas buenas, ¿no? Si yo te digo: mira, hermano, enderezca tu vida, no entiendas que Dios está te hablando. No entiendas. Si yo te digo: hermano, cuida tu vida, cuida tus actitudes, cuida tus diversiones, cuida tu forma de pensar, tú crees que no es Dios que está te hablando. Pero si tú tenés realmente, si tú estás queriendo crecer con Dios y parar para pensar: ¿es Dios que me habla? ¿Es para mi bien? ¿Lo que está diciendo es verdad? Y si es verdad, hermano, entienda que Dios te hablando, porque Dios sigue hablando, hermano. Dios sigue hablando, Dios es Dios vivo entre nosotros. El tema es que tengamos oídos y corazón para escuchar y aceptar lo que Dios nos dice. Entonces Urías rehúsa ir a su casa. David vuelve a emborracharlo. Entonces vamos a hacer una fiesta ahí por las victorias que hemos tenido. Lo emborracha, le digo: bueno, vuelve a tu casa. Y Usías sale y sienta a la puerta del rey. Y David no ve otra forma de... ¿Sabe lo que hizo ese hombre según el corazón de Dios? Escribe una carta para Joab, que era el general de David. Y en esta carta que Usías llevó en la mano, le decía a Joab: ponele frente a la batalla. Cuando la batalla está fuerte, vuelven atrás para que niácate, para que muera. Tengo un gran problema, tengo que solucionarlo, Joab. Y así fue. Y más adelante, en el fin del libro de 2 de Samuel, si ustedes leen, van a ver que Urías era uno de los valientes de David. Cuando menciona los valientes de David, está el nombre de Urías.
Pasan los días. ¿Estaba todo bien? Pronto, solucionando el problema. Ahí David trae a Betseba a que sea su esposa. ¿Muere Usías? Bueno, seguramente David dijo, estoy inventando yo, bueno, una mujer está embarazada, bueno, ¿quién es mejor que rey que le dé un auxilio y consolación? Y la trae y la hace su esposa. Y bueno, toda la nación está tranquila, la guerra está ganada, David, no hay más nadie que le toca. Pasan los días hasta que su puerta es golpeada por el profeta Natán. David olvidó que en Israel todavía están los profetas, están los hombres de Dios. Y Natán entra a David y le hace una historia de las ovejitas, después ustedes la leen, pero le da la sentencia de Dios. Le da la sentencia de Dios en 2 de Reyes, capítulo 12, versículo 9, dice así: ¿por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová? Lo primero que Dios le dijo a David: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Viste? Esa palabra que tú crees y que nosotros creemos que es una palabra. Ahí está, la Biblia la tenemos. ¿Sabe? Dios lo primero que le dijo a David, no porque mataste a Urías, no porque adulteraste, no, le digo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Solo en esto puedo terminar el mensaje hoy y estoy satisfecho. ¿Cuánto tenés estima con esta palabra que tenés en la mano? ¿Cuánto estima tenés? ¿Cuánto ha gastado tiempo escudriñando esta palabra? Escuche. ¿Usted quiere saber cuánto amas a Dios? ¿Cuánto le dedicas tiempo a esto? ¿Y sabe por qué te lo digo, hermano? Porque puede pasar contigo lo mismo que pasó con mi esposa. Y tengo que decirlo. Solo que con mi esposa tengo mi conciencia plenamente tranquila. Que fue el regalo más grande que Dios le hizo. La llevó en una fiesta para otra fiesta. Y tenemos, tanto ella como yo, mi conciencia plenamente tranquila de cómo vivíamos. Por eso acá no estoy hablando de mí. Pero lo que quiero hablar es lo que ahora estamos vivos. ¿Tú crees que mañana tendrás oportunidad? ¿Tú crees que no puedes almorzar hoy y será el último almuerzo tuyo? ¿Sabes lo que va a valer? ¿Cuánto amas esa palabra? Si tú no amas esa palabra, hermano, mentira que ames a Dios. No lo digo yo, porque no es conmigo el tema. Si no amas la palabra, si no buscas escudriñar lo que tiene Dios para ti en ella, porque ella es el aliento de Dios. En el principio era la palabra estaba con Dios y era Dios la palabra. Y el fin de la palabra que tenemos en la mano es llevarnos más a conocer a Dios y a vivir para Él. Entonces esto es lo que va a mostrar, hermano, tu realidad. Si no amas la palabra, si no gastas tiempo con la palabra, hermano, sos un abortivo espiritualmente. Sos un abortivo. ¿Y sabe por qué te lo digo, hermano? No para ofenderte. Porque yo cuando muero, si yo muero hoy, puedo dar cuenta de cómo estoy transmitiendo esa palabra. Estoy transmitiendo la palabra como una mantequilla ahí, para que te sentís bien. O tú estás hablando la palabra para que te golpea por dentro y te despierta para que tú vivas una realidad que es presente y eterna. No es una verdad presente y futura, es una verdad presente y eterna. Entonces, esto, hermano, es lo que va a decir. Y eso es lo que Dios le dijo a David. Ha tenido poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y mira lo que le dice: a Urías Eteo heriste a espada, tomaste a su mujer y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Tomaste la mujer de Urías el Eteo. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mar sobre ti en tu casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Tú lo hiciste escondido, yo voy a hacerlo bien, a la luz del día. Y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirá. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar
a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha de nacer de esta mujer de Betseba morirá. Lo que David experimentó, hermano, como consecuencia fue, resumen, léelo después, tranquilamente. Resumen, eso automáticamente, hermano, la consecuencia le vino a David. Su hijo Amnón, el primogénito, se enamoró con su media hermana. Con consejos malos de su primo la llamó y la violentó. Su medio hermano, que es el hermano legítimo de Tamar, con quien él violentó, Absalón, quedó quieto por 2 años, quedó quietito, guardando en su corazón rencor y venganza. Después de 2 años hizo una fiesta, le dijo a su padre, manda que venga mi querido hermano Amnón acá, vamos a festejar. Al final ya pasó el tiempo. Y bueno, David mandó y fueron todos los hijos de David a la fiesta de Absalón. Y mientras que estaban haciendo la fiesta, Absalón ya había combinado con sus siervos. Maten ese desgraciado, mi hermano. Y así lo hicieron, lo mataron a Amnón. Absalón mató a Amnón y huyó. Todo eso David estaba pasando. Pero no solo esto, sino pasó un montón de cosas de adelante. Joab intercede por Absalón, David lo perdona a Absalón. Pero después Absalón comienza a querer tomar el poder de su padre. Comienza a hacer astucias con el pueblo para tomar el poder de su padre y así lo hizo. Así lo hizo en una noche sin luna. Se arremató contra su padre, que su padre con su ejército tuvieron que huir. Y Absalón con su ejército, con la gente que estaba con él, tomaron el poder y asumió el palacio de David. Y David huyendo por los desiertos como hacía antes. Solo ahora con rey de su propio hijo. Absalón se acuesta con todas las concubinas de su padre, así como el profeta le dijo. Su propio hijo, lo que él hizo con Betseba, su propio hijo hizo con sus mujeres, con sus concubinas. Por fin, Absalón es muerto por Joab y David lo lamenta profundamente y vuelve a asumir el poder en Jerusalén. Según los estudiosos, ¿saben cuánto tiempo llevó todo esto? Casi 10, 14 años. Casi 10, 14 años. David pagó la cuarentena que nunca más volvió a ser el David de antes. ¿Dónde todo comenzó, hermano, esa cuarentena? ¿Dónde todo comenzó? Donde David dejó de estar donde Dios le había puesto, delante de su ejército. Delante de su ejército. Cuando David dejó de estar a donde Dios lo dejó, quedó en casa, paseando en su terraza, allí todo comenzó. Entonces la gran lección que aprendemos es que la ociosidad, hermano, la ociosidad es enemiga tuya y mía. ¿Sabe? ¿Sabe? La lucha, hermano, es tu mayor aliado. ¿Sabía de eso? Nosotros, ahora el cristianismo actual que quiere huir de las luchas, ¿sabe? Las luchas es tu aliada para fortalecer tus nervios y tus músculos espirituales. La ociosidad, hermano, es tu mayor enemiga. La paz que tantos hablan. Por eso entienda por qué estamos en el fin del tiempo. ¿Sabe por qué estamos en el fin del tiempo? No por la coronavirus, no es por los terremotos, no es por las guerras, no es por las langostas. Todo esto son señales, sí, son señales que la Biblia lo dice. Pero ¿sabe cuál es la mayor señal en mi corazón? Es que estamos en el fin. El falso evangelio del huido que se ha predicado hoy. Que está formando gente totalmente opuesta a la iglesia de Jerusalén o a la iglesia de lo pasado. Cristianos que quieren lo lindo, lo bueno. Cristianos que son el centro. Cristianos que buscan solo los beneficios. Las bendiciones de Dios es tengo, puedo, fui, hice. Lea las historias de los cristianos pasados, cómo contaban sus testimonios. Lea. Pregúntale a la esposa de Isaías, ¿cuál fue su testimonio? Hermano, para la gloria de Dios, Isaías lo cerraron al medio. ¿Nunca leyeron el libro de la esposa de Isaías? No, tampoco hay.
Pero según la historia, murió así. Pregúntale, hermano, a Policarpo, uno de los padres de la iglesia. ¿Cuál fue el testimonio? Cuéntale a sus hijos, a su esposa. ¿Cuál fue el testimonio? Cuéntale el testimonio de tu esposo. A los 85 años dijo, Cristo solo me ha hecho bien. ¿Por qué voy a negarlo? Y simplemente querían que él dijera que bueno, el César es el Señor y que bueno. Simplemente. Y él no quiso. Jesús es el Señor. Y lo quemaron en la hoguera. Cuenta a su esposa. Busquen los testimonios anteriores de siglos pasados. Van a ver la historia de los cristianos. Vaya hoy a China, pregúntale a los hermanos que cuentan los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? Vaya a Nigeria. Semana pasada yo no puse en un grupo porque no sé, pero no puse. Pusieron para orar por una familia de un pastor bautista que lo mataron a él y la esposa con 6 hijos. No, los hijos están vivos. Pidieron oración por sus hijos y por la iglesia. ¿Ah? Anda a preguntarle a los hijos de ellos. ¿Cuál es el testimonio que ustedes dan? Anda a preguntarle a Beth. ¿Cómo se llama? La que fue a Ecuador. Elizabeth. Elliot. Los 5 misioneros que vinieron, dejaron todo, vinieron a la selva de Ecuador para predicar el Evangelio. Aterrizó el avión y mataron a los 5. Leen la historia. La esposa de él después de 1 año vino con sus hijos y predicó para toda la tribu. Ese evangelio, hermano, es el evangelio de Cristo. Yo no estoy diciendo que te vas a salir de acá, van a matarte. No estoy diciendo, eso no depende de mí. Lo que quiero que tú entiendas, hermano, que el evangelio verdadero realmente nos golpea. Identificarte con Cristo, nunca vas a tener una vida caramelizada. ¿Sabes? Nunca vas a tener. Por eso la ociosidad, hermano, es la enemiga de los cristianos. La arma más mortífera, hermano, que Satanás usa contra la iglesia es esa falsa paz. Esa que tú seas el centro y que todo sea tranquilo. Y sabe, nuestra naturaleza, voy a intentar adelantar porque si no, no termino. Nuestra naturaleza, hermana, le encanta esto. Cuando Jesús llamó a la iglesia de Jerusalén, ¿qué le dijo? Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. No fue así que Jesús le dijo a su iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? Vino el Espíritu Santo, llenó la iglesia por dentro, tuvo el poder interior. La iglesia se unió en Cristo por el Espíritu y comenzaron a evangelizar. ¿Pero a dónde quedaron? En Jerusalén. Ya nadie quiere seguir a la Judea, porque Jerusalén es bueno. ¿Qué hizo Dios? Está todo bárbaro. Contaban testimonio, bien hermano. 3,000 hoy se convirtieron, gloria a Dios. 5,000 se convirtieron, gloria a Dios. Y la iglesia quedó contenta, maravilloso. Adán quedó bueno, contento. ¿Qué hizo Dios? Levantó persecución. ¿Y quién fue el primer mártir? Esteban. ¿Y por qué fue mártir Esteban? ¿Por qué? Porque fue un desgraciado. Porque tenía algo en su vida que no estaba bien. Porque no diezmaba como debía diezmar. Es por eso. Fue el primero que dijo, es que ve el cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Iñácate, primera piedra. Y murió así Esteban. ¿Qué pasó con la iglesia? Se levantó una persecución. ¿Qué pasó con la iglesia? Se desparramó por toda parte llevando el evangelio a donde fueron. Y así Dios permitió que el evangelio fuera llevado a todos los cantos de la tierra. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Levantar una persecución porque la iglesia, ¿qué? La iglesia con la ociosidad estaba quedando bien. ¿Y qué pasó con la ociosidad? El libro de Hechos. ¿Qué pasó con la ociosidad? Comenzó a haber problemas con las mesas. Comenzó a hacer problemas. ¿Quién sirve con las mesas? ¿Que las mujeres griegas no están siendo servidas?
Y los discípulos tuvieron que levantar, decir, mira hermano, elige varones llenos del Espíritu para que servir, que nosotros vamos a estar dedicados a la palabra y a la oración. La ociosidad siempre va a matar tu vida. Entiéndalo. Entiéndalo. El diablo sabe, hermano, que cuando por fuera tu vida está tranquila, la muerte por dentro está segura. No estoy diciendo, hermano, que vaya a buscar problemas. No. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Identificate con Cristo. Identificate con Cristo, hermano. No te preocupes, los problemas vienen. Identificate con Cristo. Viva a Cristo. Sé luz de Cristo realmente. Sé luz. Que en el infierno sepas que tú sos enemigo del infierno y que está levantado para rescatar vidas del infierno. No busques problemas, haga solo esto. Haga solo esto. Y verás, hermano, verás, quizás te golpean los problemas por toda parte, pero serás un gigante delante de Dios. A Pablo, estoy adelantando para no demorar. A Pablo, ustedes ya preguntaron por qué Dios le mandó una espina. Espino en la carne de Pablo. Ese hombre que estaba entregando toda su vida al Señor. Y él mismo describe que su vida era luchas, hambre, persecución, golpes. Y Dios le dijo, bueno Pablo, ya está familiarizado con las luchas, con los problemas, con todo. Dios le dio espinos en la carne. Que Pablo dijo, oré al Señor 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta? Disculpa Pablo, fue sin querer queriendo que Miguel te puso los espinos. ¿Fue así? ¿Qué le dijo Dios? Shh, cállate. Cállate. Bastante mi gracia. Las necesitas. Las necesitas. No dice la Biblia, pero estoy seguro que Pablo entendió y oró agradecido a Dios por las espinas que tuvo. Agradeció a Dios por las espinas que tuvo. Por eso, en Hechos capítulo 14, versículo 22, cuando estaba con Bernabé volviendo y pasando por las ciudades a visitar los discípulos que habían entregado su vida a Cristo, mira lo que le dice Pablo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en plenas vacaciones, contentos que nada les sucede y que serán plenamente victoriosos, llenos de poder y de gloria y entrarán triunfalmente al reino de Dios. Así le dijo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué diferente el evangelio de Pablo, ¿no? Qué diferente el evangelio de Pablo. Qué diferente. A la iglesia de Tesalónica, lo mismo, lean. Van a ver lo que pasó con la iglesia de Tesalónica, las tribulaciones que pasó por identificarse con el evangelio de Cristo y por obedecer y vivir el evangelio que Cristo les mandó vivir. Tengo que cortar acá. Voy a dejar solo un ejemplo, último ejemplo. A la iglesia, a Israel, al cual estaba en cautiverio. ¿Por qué Dios le llevó al cautiverio a Israel? ¿Por qué Dios le llevó al cautiverio? ¿Por qué Dios llevó Nabucodonosor para arrasar el templo que Salomón construyó y que lo dedicaron a Dios? Dios permitió que fuera destruido. La nación de Israel fue desbaratada. Un pequeño grupo remanente fue llevado cautivo a Babilonia. La mayoría murieron. Quedaron simplemente los pobres y los viejos ahí en medio de las piedras quemadas. ¿Te saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Sabe a quién Dios los comparó? ¿Sabe a quién Dios los comparó? ¿A quién Dios comparó a esa nación?
voy a decirles a quién Dios los comparó. En Ezequiel capítulo 16, 49, mira lo que Dios le dice. He aquí que esta fue la maldad de tu hermana. ¿Cuál fue la hermana? Sodoma. Léalo, está en tu Biblia. Y esta fue la maldad de tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ese fue el problema de Israel. Por eso Dios la destruyó, la derrubó, los llevó cautivos. Ese fue el problema. ¿Entiende, hermano? Que estar saciado no es pecado. Dios no está diciendo que tú tienes que pasar hambre para que tú seas bendecido. No. Dios no está diciendo que vivir una vida abundante naturalmente está mal. No. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Cuando la abundancia externa te lleva a vivir indiferente al evangelio de Dios, entraste con la misma hermana Sodoma y con la misma hermana de Israel. Dios no está contra, hermano, en absoluto. Yo no estoy hablando, el evangelio no es un evangelio fatalista, que tú tenés que estar enfermo, que tú tenés que estar sufriendo. No estoy diciendo eso. Dios es soberano. Pero si tú estás próspero y estás identificado con Cristo y viviendo el evangelio de Cristo, hermano, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Toda buena dádiva proviene de Dios, pero si esa dádiva no exalta a Cristo, no glorifica a Cristo, no se hace ver Cristo en tu vida, hermano, no es una dádiva. La dádiva de Cristo es una dádiva cuando realmente tu vida glorifica a Cristo. Tus palabras glorifican a Cristo. Tu andar glorifica a Cristo. A donde llegas sos la luz de Cristo. A donde te metes sos la sal que conserva la putrificación que nos rodea. Gloria a Dios por Cristo. Caso contrario, hermano, no es una buena dádiva. Dios nos llama a ser, hermano, como nuestros raíces. Esos íconos de la iglesia, que la iglesia se olvida, hermano, nunca podemos olvidar. Los tres íconos que tenemos, que son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y cómo vivieron? Peregrinos, extranjeros en la tierra. Tenían todo, tenían oro, plata, tenían todo. Pero ¿sabe qué? Vivían como peregrinos extranjeros en la tierra. Por eso Miqueas nos exhorta. Voy a terminar por aquí. Lamento decir que tengo como 4 páginas más. Por eso Miqueas nos exhorta: levantaos. 2:10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de vuestro reposo. Levantaos y andaos. No es aquí el lugar de vuestro reposo. El enemigo de la vida de David fue sacado. Todo el enemigo externo se fue. David olvidó. Permíteme que no voy, esa parte voy a decirla porque para darle poco ánimo a David. Cuando fueron todos los enemigos externos de David, y David tenía esta paz, su mayor enemigo, que era su corazón, lo nocauteó. Su mayor enemigo lo llevó a la cuarentena más terrible que la que pasó en el desierto, fugitivo por toda parte. Por eso él en sus palabras, en el Salmo 51, el Salmo del arrepentimiento de David, y él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ya David no está preocupado más ni con los filisteos, Edom, ni con nadie. David ahora está preocupado. David entendió ahora que su mayor enemigo estaba dentro, no estaba afuera. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconoce su esencia. El versículo 5 de 51 de Salmos: he aquí en maldad me ha hecho formado, me he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo que David está diciendo es que desde el punto que me existí, ahí la maldad estaba en mí. Ahí, lo que David está diciendo, que mi esencia, tu esencia,
Está el mal, adentro de ti está el mal. La única forma que este mal esté totalmente incubado, ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Ser lleno de la palabra. Vivir una vida íntima, una vida plena, una vida rendido a los pies del Señor. Solamente así, el pecado dentro de ti y de mí va a quedar totalmente inactivo. Y si brota, automáticamente el Espíritu Santo va a revelarte para que tú vas, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. David reconoce su esencia. David reconoce que solo Dios puede limpiar su interior, no como la espada de Goliat, que la tuvo él en la mano. No con la espada de Goliat, sino con la espada del Espíritu, la palabra viva, eterna, tremenda de Dios. Por eso él dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el viejo, y el casado, y el soltero, y el que tiene, y el que no tiene, y el alto, y el flaco, ¿con qué limpiará su corazón? En guardar tu palabra. En guardar tu palabra. Y suplica a Dios que lo purifica en el Salmo 51:7 y le dice, purifícame con hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco de la nieve. David entendió que solamente Dios puede transformar, limpiar y renovar su corazón. Solamente Dios. En el versículo 10 dice, y clama a Dios, porque tuvo una resonancia magnética de su interior. Hace 3.000 años, ¿sabían que hace 3.000 años la resonancia magnética más poderosa estuvo con David? ¿Y sabe cuál es? Un corazón como el de David. Que aunque era un corazón de pecador, de un hombre como tú y yo, era un hombre que clamaba y buscaba a Dios. Y el que busca a Dios y clama a Dios y vive una vida cercana de Dios, hermano, lo primero que Dios va a te revelar, ¿sabe qué? Lo que tú eres. Lo que tú eres. Cuando Dios no ocupa todo nuestro ser, ¿sabe a dónde enfocamos? Cuando Dios no ocupa nuestro ser, comenzamos a enfocarnos en las personas, en las situaciones, en lo natural, en lo material. Cuando Dios comienza a ocupar el centro de nuestro ser, lo primero que comenzamos a enfocar en nosotros. Esa es la característica de un verdadero hijo de Dios que está creciendo con Dios. Ya no me preocupo, ya no estoy más enfocado, que si me preocupo con mis hermanos, todo, pero mi mayor enfoque es con mi vida, es con mi ser. Por eso David le decía, creía en mí, oh Dios. Qué tremenda palabra. Creía en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, en mí. Renueva. Qué tremendo. Reconoció, entendió que solo Dios puede hacer ese gran milagro. Y que ese milagro es más poderoso que ganar guerras y luchas y batallas y terrenos y esclavos. Y por eso David deja otro tremendo principio. Cuando una alma es perdonada, restaurada, regenerada por Dios, manifiesta el primer deseo en su interior. Y David lo expresa en el versículo 12 del Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces me acomodaré y miraré toda la serie de Netflix. Así. No había Netflix. Entonces me acomodaré y haré toda mi agenda de pasaje, de viaje, de descanso, de disfrute. Esto. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando un corazón de una persona está regenerada, restaurada, transformada por Dios, ¿sabe qué? La primera síntoma que va a brotar en ti, llevar esa salvación a otros. Llevar el perdón de Dios hacia otro. Si eso no brota en tu corazón, hermano, si eso no es el deseo, quizá nosotros como iglesia tenemos que volver a hacer lo que John Wesley hacía. Para bautizar a alguien tenía que dejarlo 1 año y ver su vida, su fruto, su testimonio, cómo vive el Evangelio, cómo transmite el Evangelio. Y después sí lo bautizaban. Y estoy seguro que se libraron de tantos chivos en medio de las ovejas. Porque solamente así se manifiesta quién es oveja y quién no es.
Solamente así, por lo menos se evita un gran dolor de cabeza. Por eso el apóstol Pedro, ya que estamos, hermano, el primer domingo, bueno, y ya que nos dieron 45 minutos para predicar, por eso Pedro, hermano, terminó acá. Por eso Pedro nos exhorta y habla el mismo lenguaje. Habla el mismo lenguaje de toda la Biblia. La ociosidad, hermano, te mata. Dios te llamó para que tú para que tú vivas una vida activa. La vida del Evangelio es una vida activa, no activismo. Es una vida activa con Dios y para Dios. Y Pablo lo dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. ¿Qué hizo? Acción. Añadid a tu fe. ¿Por qué? Porque la fe es una dádiva de Dios. La fe es una dádiva de Dios. La fe no es un fruto de un pensamiento fuerte y un deseo profundo. La fe es una gracia de Dios. La fe que tú tenés es es una gracia de Dios. Y Pedro te dice, para que esa gracia sea una gracia realmente solidificada, fortificada, tú tenés que añadir, tenés que trabajar, poner encima de esta fe. Poner encima de esta fe virtud. Y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad amor fraterno. Y al amor fraterno y al afecto fraterno amor. Porque si estas cosas están en vosotras y abundan, ¿qué va a pasar? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, el que tiene una vida relajada espiritualmente, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, Dios lo dice, no yo, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo ya estas cosas no entraréis en cuarentena como David jamás. No caeréis jamás. No caeré jamás. Y voy a terminar con lo que David dijo en el Salmo 119 y 71. Quedan cosas para atrás, pero ya termino con esto. En el Salmo 119 y 71, David dijo una palabra preciosa. Me fue bueno haber sido afligido para guardar tu palabra. Me fue bueno haber sido afligido. La palabra original es golpeado, roto. Y David lo dice, me fue bueno haber sido afligido para guardar tu palabra. Ahí tenemos, hermanos, las dos cuarentenas de David. Ahí tenemos las dos cuarentenas de David. ¿Cuál de ellas? ¿Con cuál de ellas te identificas? Ojalá que no te identifiques con la segunda. Pero ahí tenemos, y todo lo que está escrito para nuestro provecho está escrito, Romanos lo dice. Todo lo que fue escrito, Dios nos puso la historia de David para que, hermanos, podamos entender y aprender de las enseñanzas de David. Dios no quiere que tú pases lo que pasó David para que tú aprendas. El corazón de Dios no es que tú seas afligido para que tú puedas aprender. Dios está hablando todavía con voz suave. Y sabe, muchos quizás llegarán aquel día y allá se darán cuenta. Y no tengo lugar a duda que muchos llegarán allá y van a se dar cuenta que pasaron toda su vida y perdieron lo mejor que Dios le había dado. Dios estaba diciendo a David, cuando tú estabas luchando, sufriendo, angustiado, hice de ti un gigante en el desierto. Cuando no tenías ni siquiera a dónde tomar agua, tomaba de los riberos, dormía bajo de una piedra. Sobrevivía, hice de ti un gigante en el desierto. Pero ¿sabe qué, David? Cuando entró el confort en tu vida y en tu corazón, dejaste de ser el David que yo había levantado. Hermano, que Dios no quiere que nosotros tengamos confort, Dios quiere. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que tu corazón permanentemente esté enfocado en Él, viviendo la vida que Él diseñó para ti. Es la única seguridad que tú y yo tenemos. Enfocarnos en Él, en su palabra, y vivir y cuestionar permanentemente. ¿Estoy viviendo lo que Dios quiere?
¿Esto es lo que Dios me llama a vivir? ¿Estoy me llenando de Dios todos los días? ¿Dios es mi mañana, mi tarde, mi noche? Hermanos, si la respuesta es no, hoy es un día de que tú te arrepientes y clames a Dios para que te ayude a volver a entender que la vida del cristiano es una vida íntima, plena con Dios. Es una vida a diario, en todo el momento, no es solo el domingo, el miércoles y el lunes. Y la vida de David, hermano, que golpea nuestro corazón para aprender que muchas veces las luchas son las gimnasio de Dios para que nosotros no caigamos. Porque la ociosidad es nuestro mayor enemigo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que vuelvan, ese video va a estar en la aire, que vuelvan a escucharlo, hermano. Y vuelva a verte a ti mismo a dónde te encontrás. Que la gracia de Dios nos ayude a que podamos hacer su voluntad. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque tu aliento ha inspirado tu palabra. Y en la vida de David, Señor, vemos 2 cuarentenas. Vemos el tiempo que luchó, que sufrió, que te buscaba, que te consultaba. Que en todo el tiempo, como él dijo, he puesto a Jehová delante de mí, no vacilaré. Por eso su mayor temor era, Señor, no desagradarte a ti. Y hiciste de él un gigante, a pesar que estuvo en el desierto, a pesar que estuvo en sequedad, a pesar que estuvo luchas, enemigos de día, de noche. Él pudo en el Salmo 4 decir, en paz dormiré, me acostaré, porque solo tu Dios me hace reposar seguro. Y en este tiempo, Señor, él estaba en la cueva de Abdulán, huyendo de Saúl. Pero cuando reinó sobre Israel, cuando sus enemigos fueron vencidos, no se dio cuenta que su mayor enemigo era su corazón, Señor. Y en el conforto de su alma, y en las decisiones que tomó lejos de ti, fue derrotado profundamente, Señor. Y nos dejó esta lección. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a apreciar tu palabra, a llevarla al corazón, Señor, y a vivir una vida realmente digna de ser llamados tus hijos, a vivir una vida digna de que seamos realmente por tu Espíritu unidos a ti. Ayúdanos realmente que cuando leamos Efesios estamos asentados en Cristo, en las regiones celestiales, sea algo real, Señor, en la vida natural que vivimos. Que podamos realmente, Señor, que realmente podamos no medir las consecuencias o los resultados de identificarnos contigo. Por tanto, que podamos realmente vivir la vida que tú diseñaste para nosotros. Bendiga a mis hermanos, bendiga sus vidas, bendiga nuestros corazones, Señor, que sean corazones, Señor, derretidos delante de tu palabra, que toda dureza sea removida de nuestro interior, que podamos absorber tu palabra para reflejar tu gracia y tu vida por medio de nuestra corta y pasajera vida. Bendice, mis hermanos, bendiga a los que no están. Bendiga, Señor, a aquellos que están enfermos. Danos la gracia de seguir delante de ti, Señor, con corazón humilde, sirviéndote no solo en palabras y lenguas, sino en hechos y en verdad, porque tú, Señor, mereces toda la gloria, honra, poder. Tú mereces todo de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir realmente esta vida para ti. Gracias. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén.